quisiera saludarlos, mandarles un abrazo muy grande. Yo le quiero dedicar esta charla, este momento, esta conversación a todas las personas que han pasado por la experiencia de COVID, a todos los que en algún momento pasaremos por ella, porque yo soy de los que pienso que todos vamos a pasar por esa experiencia. A todos el COVID nos va a tocar a la puerta de la casa de una u otra manera. No estoy queriendo ser fatalista y tampoco es tremendista, sino simplemente es una realidad. El que tan suave, el que tan medio, el que tan fuerte, bueno, eso dependerá con mucha probabilidad de algunas de las cosas que vamos a conversar esta noche, de algunos de los factores o multifactores de los que vamos a hablar hoy acá. Pero entonces esta charla de verdad que se la quiero dedicar a las personas que han pasado por momentos difíciles, a las personas que han tenido en sus familias alguien que haya partido a causa del COVID. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y de verdad esta charla es muy dedicada a ustedes, pero yo la quiero ofrecer y la quiero dar y entregar. Quiero dar esta charla y entregarla con muchísimo amor, no solamente en dedicatoria a las personas que han pasado por la experiencia de COVID o han tenido situaciones en sus familias, sino de verdad es con todo el amor para todo el mundo, para todo el público. Y yo solamente esperaba que esto se pudiera reproducir lo más posible para que esta información o para que esta charla le pudiera llegar a las manos, a los ojos y a la vida pues, a muchísimas personas, porque pienso, estoy seguro, y es la razón por la que lo estoy haciendo, de que en esta conversación y en este espacio vamos a tener de verdad la oportunidad de hablar cosas que están supremamente ceñidas a la realidad y que sí o sí sirven y sí o sí tienen que ver con esta historia. Vale, ok. Bueno, espero que estén bien, espero que estén contentos, espero que estén con una súper buena energía allá en el lugar en el que estén, en sus casas, en las fincas, en donde sea que estén. Las personas que estamos en cuarentenas y en confinamientos en este momento, espero que la estén pasando bien, espero que estén teniendo un buen momento. Y si por alguna razón no, que esta charla sea un aliciente y que sea como un empujoncito para que sea un, un momento aún mejor de lo que ya pueda estar siendo. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Pineda San Juan. Yo me he dedicado desde hace 20 años a ayudar, a apoyar personas, a ayudar a otras personas a ser mejores personas. Desde luego también me he ayudado a mí mismo a ser una mejor persona. Llevo toda la vida trabajando en eso. Pero de repente la vida me puso en ese camino y me metí tan de cabeza, tan profundo y con tanta pasión y con tanta realización que he podido ver y disfrutar en mi vida algunas cosas tan extraordinarias que son las que me dan la fuerza, de una u otra manera la autoridad y la motivación y la inspiración para compartir sabiendo que es tan genuino y que es tan poderoso toda esta información y todo lo que he venido haciendo y todo lo que comparto y lo que me apasiona. Me gusta muchísimo respaldar todo lo que aprendo, todo lo que visiono, lo que comprendo, respaldarlo en ciencia. Y muchas veces las neurociencias, la bioquímica, la física cuántica, nos dan en estas épocas y en estos tiempos información valiosísima que nos respalda todo este montón de teorías de qué hacer y cómo ser y cuándo hacerlo y en dónde hacerlo para poder ser felices. Entonces por eso me gusta mucho la ciencia y en este momento lo que la ciencia está diciendo no es que estamos equivocados, sino todo lo contrario, nos está dando cada vez más bases, más bases, más bases de todo lo que hablamos en términos de la felicidad. Entonces me dedicaba a esto. Me gusta mucho también divulgar lo que aprendo de ciencia, eso se llama divulgación científica. No lo hago en un nivel demasiado profesional, ni me dedico profesionalmente a ser divulgador científico como única actividad de profesión, pero es algo más de lo que hago y me encanta hacer y cada vez lo haré más, porque esto es un universo enorme, enorme, en donde todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces yo soy de ese tipo de personas que quiero aportar y que quiero contribuir, quiero ayudar un poquito más. Yo quiero poder ser útil en estos momentos y yo siento que este tipo de conversaciones, yo de verdad estoy seguro que este tipo de espacios son una bendición y lo necesitamos todos, todos. Esta información la necesitamos todos. Yo también la necesito mucho y por eso la busco y por eso la encuentro. Y cuando encuentro cosas
muy valiosas. Y cuando la vida por mis conexiones y por mis relaciones, especialmente las que tengo en el gremio de la salud a muy alto nivel acá en Colombia, me permiten enterarme de algunas informaciones privilegiadas a las que normalmente la gente de a pie, como le decimos aquí en Colombia, no tiene acceso a ese tipo de información. Yo me motivo muchísimo y siento ese llamado a entregarla y a compartirla. Entonces, quiero compartir pantalla con ustedes y les quiero contar el cuento completo y la historia completa. Entonces, aquí vamos y aquí empezamos la conversación. Perfecto. Entonces, en este momento nos está poniendo a prueba estas 5 grandes áreas de la vida, a todos, ¿no? Es como si, yo siempre lo he dicho, es como si la vida nos hubiera llamado a examen. Es como si la vida y el mundo, con todo esto que está pasando en la pandemia, nos hubiera llamado a un examen y la vida nos estuviera preguntando muy de frente, bueno, ¿cómo estás en tu paz interior? ¿Cómo estás en tu economía? ¿Cómo estás en tus relaciones? ¿Cómo estás en tu adaptabilidad, en tu capacidad de disfrutar la vida o adaptarte a una cuarentena, a un confinamiento o a lo que sea? Y también cómo está tu salud. Pues de hecho esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la macro pregunta, la más importante de todas. Y en este escenario, de verdad, que si lo viéramos desde un punto de vista un poquito más filosófico, un poquito más espiritual, para aquellos que no me conocen y están aquí compartiendo por primera vez, cuando me refiero a filosófico me refiero al propósito, ¿no? Al para qué, no al por qué, sino al para qué de lo que está pasando en estos tiempos, el para qué de lo que está pasando en estos tiempos. Y el primer gran para qué está completamente señalado por el asunto salud. Y todos los días, yo sé que tú en tu casa, yo aquí en la mía, compartiendo con mi familia, privilegio divino que he tenido la oportunidad de tener casi todo este último mes, que lo estoy disfrutando y valorando tan intensamente. La vida en realidad nos está mostrando, todos lo estamos viendo, tú en tu casa, yo en la mía, todos en cada quien en donde le corresponde estar, que todos los días se están yendo personas, todos los días sabemos de alguien que está en una situación grave por el tema del COVID, todos los días estamos enfrentando esto, pero desde hace muchos meses también se nos venía diciendo a través de las cifras, de los números y de los estudios, pues que el tema de contagiabilidad era supremamente alto, el porcentaje de mortalidad muy bajo. Sin embargo, estamos hablando ya de millones de personas que han partido a causa de esto y el nivel de contagiabilidad es tan alto que, sobre todo por cuidar a los mayores y por cuidar a las personas que más necesitan, porque tienen comorbilidades o porque tienen alguna otra enfermedad, una diabetes o alguna condición que incluso la persona ni siquiera sepa, pero que la pueda volver vulnerable, es que nos estamos cuidando más. Y justamente por esa razón los medios gubernamentales pues están ejecutando este tipo de escenarios, cuarentenas y confinamientos. Entonces, en esencia, lo que se nos está queriendo garantizar es esto. Ahora, dentro de este proceso llamado salud como tal, nos tenemos que hacer un montón de preguntas. Entonces, si nos preguntamos el para qué de todo lo que está pasando, es para que cambiemos como humanidad, para que empecemos a ver la vida de otra manera, para que valoremos la salud que normalmente no valoramos porque la tenemos, para que aprendamos a unirnos entre nosotros o para que aprendamos a estar unidos pero en amor con otros. Esto lo digo para las personas que de pronto, o para los que conocen, ¿no? De alguien que se le puso muy difícil la relación de pareja, que la relación con los hijos ya llegó a niveles insoportables porque no estaban acostumbrados a estar juntos. Entonces, bueno, hay un montón de para qué que tienen que ver con estos 5 grandes resultados, que como decía el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis, esos frutos son las peras, y esas peras son esos 5 grandes resultados de la vida. Esos 5 grandes resultados que nos hablan de nuestra evolución espiritual, de nuestro crecimiento interior, de que también estamos haciendo la tarea aquí en la vida, porque aquí en la vida tenemos 2 tareas y las dos son simultáneas y coexisten. La primera tarea es sobrevivir en esta tercera dimensión y hacerlo bien. Eh,
solucionar los temas económicos, ojalá procurar crecer y abundar en los temas económicos, lograr libertad financiera, construir una familia, crear un proyecto de vida, crecer, tener cada vez más y mejores relaciones con otras personas. Eso es muy importante y eso es fantástico y eso es lo que tiene que ver con el cuerpo, con lo que yo llamo la tercera dimensión. Eso es lo que tiene que ver con el estar acá. Pero la otra parte de la vida es el asunto espiritual y es el aprender a amar y aprender a ser felices y aprender a estar en paz a pesar de las situaciones externas. Y esta causalidad es lo que le da propósito y le da sentido a la existencia misma. Entonces muchas veces cuando estamos diciendo, ay, pero ¿por qué tanto? ¿Pero por qué a mí? Ahí es donde viene la parte espiritual. Y es, ok, si esto me está quitando la paz es porque implica un aprendizaje para mí. Entonces, en el momento en que yo sepa cómo manejar esta situación con sabiduría y aprenda a entender que los errores, las dificultades o las cosas que me incomodan de los demás simplemente hablan de que ellos hacen lo mejor que pueden con lo mejor que saben, o de que yo, pues, o yo también, sí, de que yo también necesito aprender o soy incapaz de mantenerme tranquilo frente a otras personas o a este otro tipo de situaciones. Entonces, muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles en la vida es que nos preguntamos el para qué y vale la pena acordarnos el para qué. Y justamente hay cuatro formas, dependiendo de la parte del cerebro que cada persona tenga dominante. Este cerebro es un cerebro visto desde arriba. Te puedes imaginar que los ojos están en la parte de arriba, al frente. Es como si estuvieras viendo esta cabeza desde un balcón, desde arriba. Es lo que llamaremos un corte sagital. En el mundo, en el planeta, existen cuatro tipos de personas. Tenemos cuatro tipos de personas, que son los frontales izquierdos, los frontales derechos. Entonces hay cuatro maneras, es decir, entre 8.000 millones de personas hay cuatro tipos de personas diferentes. Hay cuatro tipos de personas entre 8.000 millones. Los que lo ven más desde el frontal izquierdo, que están un poquito, ven todo, perciben todo, pero están un poquito más ocupados y están un poquito más enfocados en proteger el tema de la economía, preguntarse sobre el tema de la economía, en fin. Los frontales derechos son las personas más espirituales, las que están más conectadas con la parte filosófica, con la parte espiritual, con la parte humanista, son los que se están preguntando el para qué de todo esto, qué estamos aprendiendo como raza, qué estamos aprendiendo como especie, esto en qué nos va a ayudar a convertirnos en mejores personas. Y son esos intuitivos que también suelen decir, no hay mal que por bien no venga, todo pasa por algo, si no te toca ni porque te pongas, y si te toca ni porque te quites, a cada quien le llega lo que le corresponde, no te pongas en esa vibración porque lo atraes. Esos son los frontales derechos. Los basales derechos, que son personas más amorosas, más sentimentales, más sensibles, más piel con piel, son los que en este momento se están preguntando cuándo voy a poder volver a abrazar a otras personas, cuándo voy a tener contacto con alguien más. Me hace falta. Son los que quieren salir a fiestas, hacen fiestas ilegales en un momento en el que no se deben hacer porque les hace falta, necesitan las relaciones, los besos, la piel con piel, la sexualidad, extrañan demasiado, necesitan demasiado eso. Ese es el cuadrante basal derecho del cerebro. Y justamente eso es lo que pasa, o es el enfoque para una persona que tiene más desarrolladas sus neuronas en esa parte del cerebro, que son más kinestésicos. Y el basal izquierdo, que también es otra parte enorme, gigantesca de la humanidad, son las personas que en este momento están más enfocadas en los cuidados, en los riesgos, en los peligros, poniéndole mucha atención y poniéndole los ojos a lo grave, a lo delicado, a las cifras, a las noticias, a las estadísticas, a poder prever, a poder corregir, a advertir. Son los que, digamos, no necesariamente los que estén sintiendo mucho, mucho miedo, es decir, sino como los más conservacionistas, los que tienen el instinto de conservación más activado. Y este tipo de personas son las que le están diciendo a todo el mundo, cuidado, con moderación, esto es en serio. Y poder ver el espectro COVID en sus 360 grados, y por eso fue que hablé de esto, es en esencia, queridos, es en esencia verlo desde estos cuatro puntos de vista. Si nosotros entendemos que esto tiene una repercusión en la parte económica,
Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo estoy en la parte económica? ¿La estoy valorando? ¿La estoy administrando bien? ¿Hay un para qué de todo esto? Etcétera, etcétera. El mundo va a cambiar, seguramente hay una lección muy grande a nivel mundial, esperemos a ver qué pasa. Si lo miramos desde el basal derecho, desde la parte de las relaciones, desde la parte del instinto de conservación, pero también le ponemos el para qué. Con estos cuatro ángulos vamos a poder tener una visión completa. Y yo sé, entre mis invitados, entre ustedes, tengo personas de estos cuatro tipos de personalidad, porque el planeta entero se reparte en estos cuatro niveles. Entonces, justamente el tema, hay un tema absolutamente real, absolutamente contundente, y es el tema de la economía. En el año 2005 un investigador llamado Preston, y con base en él se habla hoy en día de la curva de Preston, él logró asociar y logró entender a través de su investigación cómo justamente el nivel de ingreso económico de una persona es proporcional, influye e impacta completa y directamente en su salud. Esto es lo que se conoce como la famosa curva de Preston. Y básicamente ese estudio lo que nos muestra es esto, lo que les estoy compartiendo al frente. Fíjense, por ejemplo, en la parte de abajo de la línea verde está por ejemplo Botsuana, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Gabón, en donde se hizo todo este estudio y lugares que hicieron parte de esta investigación. Y lo que se encontró es que la expectativa de vida baja o aumenta y tiene una relación directa, hay una relación, lo que en ciencia se llama causalidad, es decir, no depende de otro tipo de factores, sino prioritariamente de ese factor. Esas son palabras mayores si lo vemos desde el punto de vista de la relevancia de cómo la ciencia lo plantea y lo afirma. Cuando hay algo que se llama causalidad, pues esto es de enorme importancia y es algo que desde luego valía la pena que yo lo mencionara acá. Entonces, justamente los países en donde las personas tienen un mayor ingreso per cápita, es decir, no solamente sobreviven, sino viven, tienen acceso, tienen opciones, pueden también disfrutar la vida a partir de su buena economía, la expectativa de vida se vuelve mayor y mayor y mayor y mayor. Esto es muy importante porque justamente, digamos que hay dos tipos de personas. Si cogemos estos cuatro, de los que hablé previamente, y los resumimos en dos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho cerebral, hay personas que son más cerebro izquierdo y hay personas que son más hemisferio derecho. O sea que podemos resumir que independientemente de cuál de estos cuatro cuadrantes, tenemos dos tipos de personas: los que están enfocados en la parte humana, los del hemisferio derecho, que son los que están diciendo queremos volver a salir, cuándo va a pasar todo esto, tenemos miedo, estamos asustados, tenemos que ser responsables, tenemos que estar muy unidos, etc, etc, etc. Y tenemos otro tipo de personas que están diciendo no, lo contrario, no, la economía, hay que cuidar la economía, sin la economía pues nos reventamos y sin economía no hay salud. Entonces, en fin, esta es la conversación de todos los días. Y no es una conversación en la que a mí me compete ahondar y tampoco me interesa hacerlo, porque yo pienso que en esta charla podemos ir más allá, a detalles todavía mucho más importantes. Pero lo que sí es muy claro es que de verdad que necesitamos una solución. Y en este momento tenemos algunas soluciones externas, algunos apoyos externos. La ciencia ya nos está mostrando, nos está señalando con el dedo en una dirección muy clara. Ya tenemos una luz al final del túnel y también tenemos que hacer un trabajo interno. Entonces, hay apoyos externos y hay un apoyo interno para que podamos salir y pasar y no solamente sobrevivir estos tiempos, porque no solamente se trata de eso, sino se trata de aprender, porque la vida nos está enseñando espiritualmente a través de todo esto que está pasando acá, porque créelo o no, nosotros todos como almas, así nos acordemos o no seamos conscientes de esto, y por raro que pueda sonar, de hecho no te pido que me lo creas, solo lo quiero compartir, porque sí hace parte de mi visión de vida y de lo que he tenido la oportunidad de aprender y verificar, y es que todos en algún momento planeamos venir a este mundo y venir a este planeta. Así no nos acordemos en este tiempo y en estos tiempos.
Y justamente porque nuestra alma fue tan valiente que tomó la decisión de venir en estos tiempos, en el cambio de una era astrológica, y no hablo en palabras esotéricas, son reales, una era de 2160 años que está terminando en este momento, donde la misma ciencia, muchos científicos de los cuales les puedo hablar, de los cuales hablo en mis cursos permanentemente, los cito en mis talleres, escribo sobre ellos en mis redes sociales. Hay mucha ciencia que nos está contando que esta historia no es esotérica, sino es real. Y en realidad, al final de estos tiempos y al final de estos ciclos largos de 2160 años, no solamente hay calentamientos en el planeta Tierra, ya lo he sabido previamente, como en el que estamos en este momento, que no es necesariamente causado por la mano del hombre. Esto sucede cíclicamente, la ciencia ya lo sabe, la mayoría de la gente todavía no se ha enterado. Y no solamente esto, sino que con los aumentos de temperatura en el planeta Tierra aumentan las guerras, aumenta la violencia, la luz se vuelve más blanca y la oscuridad se vuelve más oscura. Es increíble. Y cuando la luz se vuelve más blanca, hay un desarrollo espiritual intenso y un crecimiento rapidísimo en las personas que ya están preguntándose el para qué y el para qué de la vida y el por qué de las cosas. Y cuando la oscuridad se pone más oscura es donde suelen aparecer en el planeta este tipo de cosas. Suelen aparecer plagas, suelen aparecer virosis, suelen aparecer enfermedades tremendas, muchas de esas ya no las tenemos hoy en día, como las viruelas locas, las paperas, pero no las paperas que conocemos, sino las paperas graves, en donde realmente no solamente el cuello de una persona podía crecer, si si se imaginan un sapo cuando infla esta parte en su máximo nivel y se ve impresionante, y ustedes ven fotos del pasado en blanco y negro de personas que sufrieron eso, no lo creerían. Y aparte de eso, la piel y el tejido se ulceraba, bueno, era terrible. Y enfermedades gravísimas y terribles que hubo antes, en este momento no las hay. Algunas gracias a las vacunas de esos tiempos y de esas épocas, y otras porque simplemente desaparecieron. Y más tarde, quiero contarles una metáfora muy linda sobre los virus y sobre la energía. Pero con eso más o menos iré aproximándome sobre el final de la charla. Entonces, en esencia, sí necesitamos que esto se solucione, tanto en lo económico como en la parte de la salud. Son los dos grandes retos que tenemos. Para la salud tenemos soluciones enormes, y si solucionamos lo de la salud, pues seguramente se va a solucionar la economía y la expectativa de vida se va a disparar nuevamente. Y obviamente el que la economía esté mal puede incluso agravar el tema del COVID para muchísimas y miles de personas. Estamos en tiempos de cambios, queridos, y estamos en una clase intensa y estamos, como dicen los maestros, de verdad que estamos en algo parecido llamado a exámenes finales. Entonces estamos en tiempos en donde necesitamos ser fuertes y aprender a ser más fuertes. Pero ¿qué significa ser fuerte en estos tiempos? Esta frase que me encanta: te haré feliz y te haré todos tus sueños realidad, pero primero te haré fuerte. Atentamente, Dios. Para mí es una de las frases más sabias y más poderosas que tengo en mis manos o que he encontrado en la vida en cualquier momento de mi vida. Y creo profundamente que esta frase es totalmente cierta. Te haré feliz y te haré todos tus sueños realidad. Todos los anhelos del alma, todos los sueños, todo lo que queremos alcanzar, es como si el universo, la vida, Dios, como lo quiera llamarnos, estuviera diciendo: va a llegar y lo vas a lograr, y eso se va a manifestar en el momento que tenga que ser, pero te vamos a preparar y te vamos a dar las herramientas y la fuerza y la información y la sabiduría para que esos sueños se puedan hacer realidad. Es como cuando uno a la vida le pide una casa: ay, me encantaría la casa de mis sueños. Pues sí, la vida no te va a dar la casa, pero sí te va a dar la sabiduría, las experiencias, los conocimientos, las relaciones y las oportunidades para que todo eso conjugado te lleve a construir por tus propias manos la casa de tus sueños. Porque Dios no hace la tarea por nosotros, nosotros venimos aquí a hacer la tarea por nosotros mismos, y es esa tarea de aprender a ser felices, aprender a estar en paz frente a las situaciones externas, que es lo que yo llamo fuerza interior o fuerza espiritual, y aprender a amar incondicionalmente a todo el mundo, relacionando la vida de una manera amorosa, a pesar de que vivamos en un mundo tan instintivo, en donde por el cuerpo y por la misma necesidad de realidad tridimensional, tenemos la necesidad urgente, diaria, permanente, constante, prevalente, de sobrevivir y subsistir también. Todo lo espiritual y lo instintivo coexiste, somos la mezcla de estos dos,
pero para que lo espiritual y los sueños del alma lleguen, primero tenemos que hacernos fuertes, también en la parte física y en la parte instintiva. Y estamos en ese tiempo sí o sí. Hablando un poquito de ciencia, el doctor David Hawkins, quienes han sido alumnos míos, seguramente ya me lo han oído mencionar varias veces. El doctor David Hawkins, médico psiquiatra norteamericano, él tenía dos PhD, dos doctorados. Él era doctor en filosofía y después se hizo doctor en medicina. Por eso le llamaban doctor, por su doble doctorado. En su tesis doctoral, básicamente lo que él expuso, su tesis doctoral en medicina fue el presentar científicamente un estudio en donde él encontró la correlación de los estados emocionales a los niveles de energía de un ser humano. Él esto lo cuantificó en una escala arbitraria que va de 20 a 1000. Y en esa escala arbitraria en donde un ser humano puede tener un mínimo de 20 puntos de energía vital y un máximo de 1000, él logró correlacionar exitosamente y comprobadamente todos los estados psicológicos y emocionales del ser humano, estando por encima de los 200 puntos de energía vital, los estados emocionales que queremos y donde nos encanta vivir a los seres humanos: neutralidad, voluntad, aceptación, razón pura, amor, dicha, paz, inefabilidad, que ya es un nivel de felicidad tan grande que no se puede expresar en palabras. Eso significa inefable. O ya lo que llamaríamos un estado de iluminación, que es el estado de los grandes maestros, los grandes guías y los grandes avatares. Y también, estando por debajo de los 200 puntos de energía vital, como lo puedes ver en la imagen, en la diapositiva, los estados negativos que no queremos los seres humanos, los que no nos gustan, donde no queremos estar, pero en donde está el 87% de la humanidad, según las investigaciones de él, del doctor David Hawkins, que están resumidas en un libro que quiero recomendar para todos, que es el libro que se llama, como lo puedes ver ahí, Power versus Force. En español traduce El poder contra la fuerza. O sea que toda la tesis doctoral de él está resumida en ese libro que se volvió público, y este es un conocimiento que está al alcance de las manos de todo el mundo. Cuando se compren el libro, no se vayan a sorprender si atrás en la contraportada hay un elogio al libro y un reconocimiento de Madre Teresa de Calcuta, elogiando este libro, estas comprensiones y este conocimiento. Entonces tenemos una buena ciencia. Y precisamente por debajo de los 200 puntos de energía vital, por eso marqué, subrayé esa línea de una manera importante, por debajo de los 200 puntos, donde están los estados emocionales, que los ves al centro y a la derecha, negativos. Los de penumbra, los de oscuridad, rabia, ansiedad, orgullo, ¿no? Es decir, cuando el ego está atrapado en su propio orgullo, en su incapacidad de ser noble, en su incapacidad de ser flexible, en su incapacidad de ser incondicional, o cuando estamos llenos de coraje, ¿no? Y ya nos volvemos competitivos y estamos en energía de rivalidad, o cuando estamos con miedo, o aún peor, en tristeza, en apatía o en culpa o en vergüenza, es donde aparecen los sentimientos y los pensamientos negativos. Y es donde, como lo puedes ver en la diapositiva, en el centro, ligeramente a la derecha, es precisamente cuando el pH del cuerpo se pone ácido, es cuando empiezas a aumentar la acidez en la sangre, ligeramente. Eso no va a variar demasiado, la sangre siempre tiende a equilibrarse, pero la toxicidad externa o la toxicidad interna, la exógena y la endógena, es decir, los estimulantes, la cocaína, el tusi, los fármacos, el exceso de remedios, o por ejemplo el exceso de azúcar, o aún peor, mezclar azúcar y grasa, el alcohol, la cocaína. Eso es a lo que yo me refiero con toxinas externas, exógenas. Ese tipo de toxinas van acidificando gradualmente, aunque lo hacen rápidamente, van acidificando el pH de la sangre. Pero la toxicidad interna también, porque cuando una persona tiene estrés, ahora una cosa es tener estrés, hagamos la aclaración. Entonces, cuando una persona tiene estrés, pero hay que entender qué es estrés. Estrés es la resistencia emocional y mental, es decir, estrés es, desde el punto de vista mental, cuando tú interpretas
que lo que está sucediendo afuera es un agresor contra ti y eso activa tu instinto de supervivencia. Entonces el estrés, desde el punto de vista químico, es precisamente lo que sucede cuando tu mente ve o piensa o cree, aún sin serlo, que lo que está afuera es un agresor contra mí, contra mis intereses, contra mis gustos, o que simplemente no tengo la fuerza para lidiar con eso. Y en ese momento, y a causa de esa interpretación, viene una descarga de neuroquímicos, de neuropéptidos, de una química orgánica que justamente tiene que ver con adrenalina, con catecolaminas, con cortisol, con hormonas del estrés y a la vez con la acidificación del pH. Y cuando, y a veces, y bueno, entonces la pregunta importantísima sería, bueno, ¿y qué pasa si yo, aparte de que me estreso, también le genero estrés al cuerpo con toxinas externas? Bueno, entonces pues tu energía vital va cayendo cada vez más, tu cuerpo se hiperintoxica cada vez más, llega un momento en donde se vuelve crónico, tu cuerpo ya no tiene la capacidad de limpiar esos residuales, te empiezas a volver un acumulador de basura y de toxinas, tu sistema inmunológico empieza a fallar, empiezas a tener síndrome metabólico, empiezas a sufrir una inflamación gruesa. Y queridos, aquí les puedo hablar con autoridad, pero desde luego con autoridad en nombre de la ciencia. Simplemente quiero ser un vocero. Este conocimiento no es mío, lo quiero expresar respetuosa y humildemente. Queridos, ya sabemos que esas son las condiciones que hacen que una persona llegue a fallecer a causa del COVID o llegue a tener una experiencia muy grave, muy fuerte, muy dolorosa con el coronavirus, con el COVID-19, con el SARS-CoV-2. Entonces toda esta parte de la inflamación, la tormenta de citoquinas, la neumonía, la incapacidad de absorber y percibir oxígeno, el que desde la oximetría percibamos el que baja la saturación de oxígeno, eso tiene que ver con la inflamación, eso tiene que ver con la acidez, cuando la toxicidad en el cuerpo se vuelve crónica. Ahorita vamos a mirar por qué pasa eso. Cuando el estrés y el sufrimiento se vuelve muy alto, esto es lo que pasa. Y hay que hacer la aclaración. Una cosa es tener un estrés normal, como cuando hay tráfico en la calle, como cuando vas en un avión y hay turbulencia y sientes un vacío y una descarga de hormonas del estrés que te dura unos minutos. Eso está bien. El cuerpo está diseñado para vivir con eso. Es más, necesitamos un poco de estrés en el sistema nervioso para que nuestra química pueda estar en armonía. Al cuerpo le gustan los niveles de estrés dentro de unos niveles moderados para que el cuerpo no pierda su homeostasis. Homeostasis significa equilibrio, su balance. Si ya violo la ley de la armonía y me salgo de esos parámetros, es donde vienen las secuencias, las consecuencias. Primero a nivel mental, sufrimiento, después a nivel físico, problemas en la salud y en fin. Y obviamente se va a reflejar en las relaciones o en la economía y demás. Entonces, queridos, básicamente lo que yo estoy queriendo decir es que una cosa es experimentar estrés eventualmente y otra cosa muy distinta es vivir con sufrimiento, vivir en el victimismo, vivir en la martirización. Y yo por eso siempre invito a las personas y les digo, mira, no creas que el buscar herramientas o que el buscar información para ser una mejor persona, eso no es una tontería, eso no es hacer un cursito más, eso no es comprar cursitos de motivación como para ser un wannabe mejor persona. No es algo risible, o sea, esto es algo que vale la pena tomárselo en serio. Y solamente investiga, solamente pregunta un poquito a tu alrededor o escucha. Y seguramente si no has sido tú, a tu alrededor seguramente alguien habrá pasado por un taller, un curso por algo, o ha leído libros de crecimiento y desarrollo personal, ha empezado a hacer mindfulness, ha incorporado la meditación en su vida y le ha mejorado la vida en algún nivel, porque eso también depende del compromiso de la persona y de lo saturada que esté de sufrir y de las ganas de vivir que tenga. Entonces obviamente nunca podemos decir que el yoga sirve o no sirve, que el mindfulness sirve o no sirve, que el crecimiento interior sirve o no sirve. No lo de afuera, la responsabilidad es personal. Y eso es como con cualquier paciente psicológico, médico, lo que sea. Siempre se lo digo a la gente, esto es personal, pero vale la pena que en tiempos como el del COVID-19 nos tomemos muy en serio, pero súper en serio, el tema del crecimiento interior. Porque quizás es el propósito y es la respuesta detrás de todo este gran interrogante del cómo demonios, después de 100 años de haber vivido el último gran virus,
¿Cómo demonios en este momento en todo el planeta estamos encerrados en las casas? La gente está muerta del miedo y las clínicas ya no tienen camas en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué demonios está pasando acá? Quizás la respuesta a la gran pregunta sea justamente la necesidad, la oportunidad, o que llegó el momento, o que simplemente ese fue nuestro llamado, o ese es el acuerdo, o ese es el compromiso de crecer y convertirnos en mejores seres humanos, o ya llegó el momento de que el universo o Dios, la vida, como lo quieras llamar, nos despertara a ese sueño tan profundo en el que veníamos y esa hipnosis tan profunda de la que no queríamos salir porque estábamos adormecidos, reemplazando la felicidad con el placer de los sentidos. Y son dos cosas muy distintas, porque tú no puedes comparar la satisfacción con un estímulo que recibes en el cuerpo que venga por algo externo, llamado incluso azúcar, eh, no sé, tóxicos, cocaína, alcohol o lo que sea. No se puede comparar. Una cosa es el placer y otra cosa es la felicidad. Y nos dormimos y se nos olvidó que la felicidad era la capacidad de disfrutar intensamente la vida, a pesar de lo que esté pasando en la vida. Y caímos en el placer. Y cuando una persona o una humanidad está profundamente dormida, necesita una poderosa pesadilla para despertar. Ahorita tenemos algunas cosas que la ciencia nos está diciendo, como por ejemplo viviremos por encima de esos 200 puntos de energía vital, subamos. Cuando yo mencioné el 87%, es porque David Hawkins en su libro, si le das la oportunidad al libro y lo compras, te vas a dar cuenta que lo explica sucintamente en su texto. Y él lo dice, el 87% de los seres humanos están por debajo de los 200 puntos de energía vital. Tienen un pH sanguíneo ligeramente más ácido. Tienen inflamación crónica, la gran mayoría de bajo grado o de alto grado. Los que tienen malos hábitos, aparte de inflamación, pueden llegar a tener muchísimos, la mayoría de ellos, síndrome metabólico, toxicidad acumulada, que ya no la puede sacar y evacuar del cuerpo, el cuerpo pierde la capacidad de recuperarse, necesitarías muchos años de cambiar tus hábitos para que el cuerpo pueda hacer un detox completo. Y el 87% de los seres humanos están experimentando emociones negativas frente a la vida, sufrimiento frente a la vida, están siendo víctimas de la vida, porque desde luego son los últimos en preguntarse el para qué de las cosas. De hecho, la parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, que se pregunta el para qué de las cosas, el que mira las capas profundas de la gente o de la vida o de las situaciones, no el que se pregunta por qué, sino el que se pregunta para qué, es el lóbulo frontal, para que se ilumine, para que pueda llegar la electricidad ahí arriba. Primero tienes que haberle dado bastante electricidad a las partes anteriores, es decir, anteriores del cerebro, porque la energía sube por la columna vertebral y llega hacia el lóbulo frontal, pero ascendiendo como si fuera el mercurio en un termómetro de abajo hacia arriba. O sea que para que una persona se pregunte el para qué de algo, necesita tener la energía vital alta. Y si una persona está atrapada en el miedo, no lo va a lograr. Si una persona está atrapada en la negatividad, no lo va a lograr. Si una persona está consumiendo tóxicos, no lo va a lograr. Si una persona en la cuarentena se encierra a tomar trago, no lo va a lograr. Si una persona se pega del cigarrillo y del tabaco en la cuarentena, y el tabaco puede ser olido, comido, fumado, aspirado, de todas las formas habidas y por haber, porque también genera un efecto de estimulación muy específico, pero también genera toxicidad por acumulación. Pero las cosas no son igual ni malas, todo depende de la dosis. Eso se llama en ciencia, se le conoce como hormesis, que viene del latín equilibrio. Entonces, queridos, si una persona se dedica al tabaco, al alcohol, conocido, me han llegado personas a mi consulta en estos últimos meses de cuarentena, los he podido ayudar con mucho amor. Personas que literalmente se refugiaron en todo tipo de sustancias, y no solamente hipertóxicas, como lo puede ser el 2CB, como lo puede ser la cocaína, como lo puede ser el alcohol, sino con sustancias también muy tóxicas, pero que la ciencia y la industria alimenticia nos lo ha vendido, bueno, ya en este momento no lo están pudiendo esconder, pero antes nos lo vendían como algo súper normal.
e incluso hasta necesario, pero eso ya quedó revaluado y desde luego eso, como decimos aquí en Colombia, ya está mandado a recoger, y es el hipertóxico del azúcar y la glucosa. Cuando hablamos del COVID, sí, si hay inflamación, si hay grasa en los órganos, grasa intraabdominal, si los órganos tienen grasa, si hay ausencia de vitamina C y D, si hay ausencia de magnesio, si hay inflamación y el pH está ácido, cuando tengamos, Dios no lo quiere, pero el día que tengamos el encuentro con el COVID, no va a ser un encuentro asintomático, no va a ser un encuentro leve, no va a ser un encuentro ligeramente incómodo, sino va a ser un aprendizaje duro, confrontante y supremamente doloroso. Por eso es que una de las grandes preguntas que nos está haciendo la vida en este momento es: ¿estoy valorando mi salud? ¿Estoy valorando mi energía vital? ¿Estoy valorando mi felicidad? O de pronto yo venía en hipnosis, venía acostumbrado a malos hábitos, venía con la energía bajita sufriendo, venía viviendo el papel de víctima y ni siquiera me había dado cuenta. Justamente en ese tipo de situaciones es donde llegó el llamado al despertar. Pero la ciencia nos está contando algunas cosas importantes para poder estar por encima de esos 200 puntos de energía vital. Lo primero que nos está contando la ciencia en este momento es, por ejemplo, en artículos, publicaciones científicas, estudios aleatorios randomizados doble ciegos, que son los estudios más concretos en ciencia, porque son los que determinan principio de causalidad, es decir, A causa B, última palabra. Este tipo de estudios que son incluso doble ciegos, porque es el mismo estudio o el mismo experimento se replica en diferentes partes del mundo, pero los investigadores de esas partes no se conocen entre ellos. Y después de que todos hacen el experimento, el resultado es el mismo, pues es que con base en eso es que se hace la ciencia. Claro, también cuentan los ensayos clínicos, las estadísticas, digamos que es como lo menos relevante en ciencia, pero este tipo de estudios como el que ustedes están viendo al frente son lo más poderoso en ciencia que pueda haber. O sea que hay buenas noticias. Queridos, para que el sistema inmunológico nuestro en este momento pueda estar muy bien, y de eso se trata, vivir sin miedo, estar tranquilos, ser conscientes y ser realistas de que hay una condición mundial que en cualquier momento puede tocar nuestra puerta. Listo. Ser realistas y ser conscientes y estar preparados es perfecto. Preparados, pero no prevenidos, no asustados, muertos de miedo, sufriendo, desempoderados, llenos de acidez, inflamados, porque el estrés eleva la glucemia en la sangre. Tu hígado produce más azúcar, por decirlo así, para ponerlo en palabras sencillas, liberas más glucógeno, aumentas la glucemia. Si se aumenta la glicemia en la sangre, pues se dispara la insulina también, y eso produce inflamación. Y al COVID le encanta la inflamación para poderse multiplicar y hacer de las suyas en el cuerpo. Y cuando la insulina y la glucemia están muy altas, las hormonas del estrés se disparan también. Y ese es el cóctel que tú y yo no nos debemos tomar. Entonces, como la idea es vivir sin miedo, como la idea es vivir con alta energía vital, estar, estar en precaución, más no vivir en sufrimiento y en prevención, entonces necesitamos tener muy claro y tenemos que estar seguros de que en este momento hay respuestas y estar seguros de esas respuestas. Primera respuesta, la vitamina D. En esencia, leía hace unos días a un grupo de médicos que contaban y decían que en la perspectiva de ellos y en la opinión de ellos, afirmaban categóricamente que realmente, incluso si una persona tiene un sistema inmunológico supremamente fuerte, nunca o ni siquiera iba a necesitar una vacuna. Y esto lo leí de un grupo de médicos, de uno de los tantos portales y de todos los sitios que a mí me encanta consultar y sigo, y donde también aprendo muchas cosas de personas que se han especializado toda la vida en un solo tema. Eso se llama un doctorado o un postdoctorado. Y cuando me encuentro con este tipo de información digo qué belleza. Científicos diciendo que una persona con un sistema inmunológico supremamente alto tiene la capacidad de manejar, solucionar cualquier tipo de virus que exista. De hecho, sabemos que hay personas, que la gente
ya no se muere de VIH. Y eso lo sabemos hace muchísimo tiempo. Esta conversación la he sostenido con amigos míos personales, con quien comparto escenarios de mi vida personal, que están liderando clínicas, EPS, están liderando la salud aquí en Colombia, están liderando empresas prestadoras de salud aquí en Colombia del más alto y del más importante nivel. Y decimos no es que los números están acá, y lo sabemos, es que la gente no se muere de VIH. El cuerpo humano cuando está contento, cuando tiene la energía vital alta, tiene la capacidad, como personas que han vivido 20, 30, más años, más de 35 años con VIH diagnosticadas, y son personas que dicen, yo hace muchos años dejé la medicación porque conozco los casos, porque conozco la literatura, porque vivo sumergido en ese tipo de literatura, y están perfectos y están increíblemente bien. Entonces, queridos, el sistema inmunológico depende de una alta energía vital, y lo que sube la energía vital en el sistema inmunológico, lo que sube el sistema inmunológico es la energía vital. Pero la energía vital se sube de dos maneras: con pensamientos bonitos. Por eso es importante hacer un detox mental. Es importante estar enterados, noticias, escuchar, sí, pero estar contaminados y vivir detrás de un noticiero, no, de ninguna manera. Entonces, la mente juega un papel importante porque tú eres el promedio de los 90.000 pensamientos que aproximadamente tienes por día. Entonces, ¿qué estás pensando en esos 90.000 pensamientos que se te pasan en 24 horas, dormido y despierto? ¿Qué estás pensando? Y si sacas un promedio, esos pensamientos están por encima de los 200 puntos de energía vital. Son pensamientos mayormente optimistas, en donde estás viendo con amor la vida, o te estás viendo con amor a ti, estás queriendo ver oportunidades y estás queriendo pensar que estás bien, que estás haciendo lo correcto, que te estás cuidando, que estás cuidando a los demás, que estás cuidando tu cuerpo, que estás comiendo lo correcto. O son pensamientos de estoy haciendo lo incorrecto, estoy teniendo malos hábitos, lleno de remordimientos, haciéndose los cuentas a los demás, sabiendo que estás haciendo lo que no debes y lo que no corresponde. O simplemente pensamientos de toxicidad, de exceso de noticias, de tragedias, de los muertos, porque esa información es real, pero ¿con cuánto de eso quieres estar conectado al día? Ahí te estás jugando tu sistema inmune, una parte por lo menos la que depende de la mente, y la otra depende de lo que tú le des al cuerpo. Entonces tenemos dos realidades: la espiritual y la instintiva, las dimensiones mentales o espirituales y la dimensión física, y las dos hay que atenderlas, la del sobrevivir y la del supervivir, es decir, el cuerpo y el alma, estas dos. Entonces, el alma, ponla bonita, ponla bonita, ponle un bonito diálogo interno a tu alma, y seguro que sabrás qué es lo que tienes que hacer. No necesitas un ABC de esto. Yo sé que tú sabes qué es lo que tienes que hacer para que tu mente piense más bonito, y seguramente ya te diste cuenta qué estás haciendo, con quiénes estás hablando, o qué tipo de con qué tipo de noticias, o qué necesitas, qué aplicaciones tienes que sacar del celular para estar enterado pero no contaminado, no inundado, no ahogado, no naufragado. Eso con relación al alma. Estoy seguro que tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero con relación al cuerpo hay algunas recomendaciones muy lindas y quiero compartirlas para todos ustedes. Por ejemplo, miren este experimento increíble, seguramente ya lo leíste. Miren este otro experimento, miren este otro estudio científico del más alto nivel. Entonces, las dosis altas de vitamina D parecen estar asociadas con una reducción en el riesgo de mortalidad por COVID-19, a pesar de que los niveles de esta vitamina estén por debajo de lo que normalmente tienen que estar. Es decir, si una persona está en una unidad de cuidados intensivos y se le suministra directamente vitamina D, inmediatamente la estadística ha bajado, y esto se ha hecho en ese estudio doble ciego randomizado en muchas partes, porque hay mucha gente que está haciendo esto, y a esos científicos, a esos médicos, a esos valientes, a esos héroes y a esos guerreros los honro, y desde aquí mi mejor energía para ellos, y el hecho de que los honremos aquí verbalmente es la manera de mandarles nuestra energía hacia el lugar en donde estén. Ese fenómeno de que cuando hablan de uno las orejas se le calientan, eso es una forma de decir que en el campo cuántico unificado esas buenas intenciones van y vienen y se sienten y se reciben, y la física cuántica dice que eso es verdad. Por loco que pueda sonar lo que acabo de decir, pero entonces qué bonito que cuando nos honramos nos estamos mandando buena energía. Eso es lo que le quiero dedicar a los científicos hoy.
una más que tengo aquí para ustedes. Una más. Por ejemplo, suplementar con 4.000 unidades diarias de vitamina D durante 4 meses a una persona aumentó en casi 2 años la edad epigenética de una persona. O sea, esto es increíble. El que una persona por 16 semanas, 4 meses, consuma 4.000 unidades diarias de vitamina D, es decir, una megadosis de vitamina D, se le aumenta genéticamente en 2 años su expectativa de vida. Esto es espectacular, espectacular. Otra más, miren esta. Este estudio, de hecho lo quise dejar un poquito hacia el final porque me parece que este puede ser el más importante de todos. Y es, bueno, no, un momento. Entonces, sí, perdón, este es. Entonces, cuando se suministra la vitamina C, megadosis de vitamina C, de manera intravenosa en el tratamiento a pacientes con COVID, pues queridos, encontramos que justamente ese microbio que es el que viene y afecta el endotelio, la membrana de adentro, la membrana de más abajo del alvéolo pulmonar, que es lo que en últimas hace que la persona ya pueda dejar de absorber oxígeno, ese microbio será muerto y será neutralizado gracias a la acción de la vitamina C. Ella tiene la relación directa y causal sobre, es decir, actuará sobre el microbio que precisamente daña y lastima el alvéolo pulmonar. Estas son palabras mayores y estas son respuestas supremamente importantes, mucho más que interesante. Es absolutamente relevante, queridos. Otro estudio científico de toda la seriedad y es se ha comprobado que el aislamiento, se ha comprobado que el aislamiento, el estrés que genera el aislamiento, el estrés mismo, el exceso de estrés, no el estrés normal, el estrés tóxico, el que yo llamo sufrimiento, o exceso de negatividad, o lo llamo victimismo, o lo llamo vivir como un mártir, el sufriente, el que está en la penumbra, en la oscuridad, el que está por debajo de los 200 puntos de energía vital. Lamentablemente el 87% de la población, pero especialmente en este caso las que están aisladas, las que se alejan, se llenan de demasiado miedo y están muy aisladas, justamente pueden estar entrando en un círculo vicioso de aceleramiento de los síntomas del COVID-19. Entonces el aislamiento, y esto en este momento esto ya está publicado. Por ejemplo, artículos como estos ustedes lo encuentran ya en portales científicos gubernamentales, como el de PubMed, que es del gobierno estadounidense. Esto ya está publicado. Esto son cosas de una extrema seriedad, pero esto todavía no le ha llegado a la gente. Entonces, digamos que por eso personas como yo, personas del común y corriente, sentimos la responsabilidad de compartir esta información, porque esto en la cabeza de 100 científicos no es importante. Esto es importante cuando llega a la cabeza de decenas de millones de personas. Entonces, el aislamiento en algún momento entenderemos que así como puede ser, entre comillas, solución, también, entre comillas, se vuelve parte del problema, especialmente si no tenemos exposición al sol, porque eso sí sería muy grave, porque es que la vitamina D de Diego, tú te la puedes tomar, incluso tú te la puedes inyectar, pero nunca tendrá la acción que deberá tener si no viene como sustrato, si no viene de la aplicación o del recibir directamente el sol y la aplicación del sol sobre la piel. Entonces nosotros necesitamos en esencia dos cosas para producir vitamina D. Necesitamos magnesio y necesitamos sol. Necesitamos exposición al sol. 10 minutos del sol al día, sin bloqueador y sin protector solar, que además finalmente termina en tu hígado porque es una toxina que absorbes por la piel y termina en el hígado, que eso también va generando toxicidad gradual, eso mancha la piel, un montón de cosas más, genera inflamación, en fin. Pero lo que yo quiero llegar es, queridos, el sol es fundamental. Entonces, así sea en un balcón, en una ventana, si puedes salir con tu tapabocas, con tus precauciones, obviamente, con toda la responsabilidad, a darle una vuelta a la manzana, a tomar un poquito de sol, esa es la clave para tener la vitamina D alta. Pero de poco o nada sirve que tu vitamina sol esté muy alta si tu magnesio está bajo.
Porque el magnesio es el sustrato a partir del cual el sol va a producir la vitamina D. Entonces, si tú tomas sol, pero estás en déficit de magnesio, que es importantísimo para el cuerpo humano, incluso porque es un antidepresivo natural, si tu magnesio está muy bajito, así te expongas al sol, ya no produces vitamina D. Y justo lo que en este momento el cuerpo necesita para poder estar fuerte y para que tu mente esté tranquila y te sientas preparado, para que estemos en precaución, no en sufrimiento y prevención, sino en precaución, es vitamina D y vitamina C. Tenemos que estar desinflamados, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer ejercicio, necesitamos exposición a la luz del sol y pensar bonito y preguntarnos todo el tiempo qué estoy aprendiendo de esto, qué estoy aprendiendo, cuánto estoy aprendiendo, revisarlo, mejorar, empezar a hacer un trabajo espiritual consciente, porque en este momento ya no se trata solamente de sobrevivir, sino ya se trata de subir la energía vital y no porque sea un accesorio ser feliz, sino porque en esta opción ya no que en este momento ya no hay más opción, es la única opción y es lo que hay que hacer, es precisamente lo que hay que hacer. Entonces, uno más, también tenemos buenas noticias. Pues queridos, la ivermectina, que es un antiparasitario súper famoso, seguramente todos lo hemos oído hablar, ustedes todos lo han escuchado. La ivermectina en este momento ya fue aprobado por la FDA, por la FDA directamente estadounidense, por la Food and Drug Administration, ya fue aprobada como tratamiento reconocido y que tiene utilidad y gran apoyo en los casos de COVID-19 que son iniciales y que apenas están arrancando y no han llegado a una etapa crónica. Justamente, bueno, hoy precisamente hablé con una chica de este gremio que está supremamente entrenada, porque en casa nos hicimos una prueba inmediata, esas pruebas que son instantáneas, y lo hicimos como por rigor. Esta mañana lo hicimos todos en casa, nos hicimos la prueba, que pues por fortuna y para tranquilidad y felicidad nuestro fin de semana fue negativa, y hablaba con ella, y esta profesional de la salud me decía, Ricardo, es que gran parte, la chica que nos tomó las muestras nos decía, es que gran parte del problema grave es que la gente se está esperando a que sus síntomas estén muy avanzados para pedir ayuda o para hacer algo. Y ahí es donde se están complicando las cosas. Si una persona a tiempo manifiesta que tiene síntomas, pide su prueba, se la hace, las posibilidades son otras completamente diferentes. Porque a pesar de que esté inflamado, a pesar de que tenga síndrome metabólico, tenga una persistencia, se puede hacer con vitamina C, con vitamina D, se pueden hacer cosas increíbles y tenemos ya la mano la ivermectina. Y si fue aprobado por la Food Drug Administration, por la FDA, es algo que no solamente no es que valga la pena hablarlo, sino que toca hablarlo en esta conversación, queridos. Entonces, otro estudio más sobre el tema de la ivermectina y su funcionamiento en la salud. Entonces, digamos que esto es ciencia. La ciencia nos está contando cosas súper importantes y nos está diciendo, hay luz al final del túnel, podemos vivir con precaución, más no llenos de miedo y con prevención. Además, porque el miedo en este momento, como ya lo dije antes, no es una opción, porque nos dispara hormonas del estrés, nos dispara la insulina, nos dispara la glucosa en la sangre, eso genera procesos de inflamación, al COVID le gusta la inflamación, se multiplica y se desarrolla en él. Entonces, quien entiende las reglas de juego, entiende qué es lo que hay, qué hay que hacer para ser fuertes en este momento. Y Darwin lo decía, ser fuertes en este momento, ser fuertes, Darwin lo dijo, ser fuerte no es ser violento, no es ser agresivo, no es ser el prototipo de macho o hembra alfa que nos vende Hollywood. Nunca. Eso es una fantasía mal contada que además produce malos resultados si lo llevas a la práctica. En realidad, ser fuerte, Darwin lo dijo hace 150 años, es el que tenga capacidad de adaptarse. Es el que tenga la capacidad de adaptarse al lugar donde le correspondió estar de la mejor manera posible. Entonces el conocimiento es importante para que nos adaptemos y por eso tú y yo estamos conectados hoy acá. La espiritualidad es importante, sí. Para poder adaptarnos a este tiempo, sí. El deporte, el sol, los buenos hábitos, sí. Todo eso es fundamental. Entonces, la verdad os hará libres. Entonces tenemos que estar no solamente muy bien enterados, conocimientos,
sino también trabajar en nuestra parte espiritual y entender esto y verlo con más sabiduría, verlo con más amor, verlo desde el propósito, verlo más desde el para qué, porque todos ya entendemos el por qué, pero lo que necesitamos es un poquito más el para qué, porque el por qué muchas veces nos baja la energía y el para qué nos ayuda a encontrar un sentido y un propósito a todo esto que está pasando. Y quien le encuentre un sentido y un propósito tiene la energía para querer mejorar su hábito y hacerlo conscientemente, con amor por su vida, con fe y esperanza en el futuro, entendiendo que todo esto hace parte de un plan, que puede que ahorita nuestra chiquitica mente humana no lo entendamos, pero eso no quiere decir que no lo haya. A muchos de ustedes les va a sonar esta frase: todo es perfecto y todo tiene una razón de ser. 20 años la vida lleva demostrándome de mil maneras diferentes que esa frase es verdad. Y seguramente también resuena contigo. Y si no, igual la vida te lo va a probar después. En un tiempo vas a decir, ahora ya veo por qué eso tenía que haber pasado así. Y va a pasar. Entonces, ser fuertes en estos tiempos es tener el conocimiento, es tener los hábitos, es trabajar espiritualmente en nosotros mismos, es hacer todo lo que podamos hacer por desintoxicarnos, por desinflamarnos, por volver a alcalinizar el cuerpo. Y precisamente necesitamos entender que dentro de todo este juego no hay nada ni bueno ni malo, sino simplemente, queridos, de verdad, no hay nada ni bueno ni malo, sino todo depende de la dosis. Entonces, que el alcohol es malo, que el alcohol es malo, entonces no puedo tomar porque el alcohol es fructosa y la fructosa inflama y de hecho es lo que más inflama el hígado. No se trata de llegar a extremos, no se trata de eso. Órbisis significa entender en nuestra mente que el trago no es el problema, el dulce no es el problema, comerse un postre no es el problema, de pronto pasar una mala noche no es el problema, de pronto que haya días donde no te quieras parar a hacer ejercicio y de verdad no quieras hacer deporte, ese no es el problema. Que si tuviste una angustia, un estrés, ese tampoco es el problema. Ay, Dios mío, se me va a caer el sistema inmunológico y me voy a poner súper mal. No, ese tampoco es el problema. Cuando yo digo hormesis, a lo que yo me refiero realmente es a entender que todo tiene un punto y que todo tiene un equilibrio. Una de las cosas que nos está enseñando la vida en este momento es que el tabaco no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo uses. Hay personas que han fumado hasta los 90 años y han muerto con los pulmones intactos. Tengo un caso en mi familia, esto es real. Hay personas que han tomado traguito toda la vida y se lo han disfrutado y nunca han tenido cirrosis o un problema en su salud. Entonces, el tema no es lo que hagas, sino el tema es la intensidad con la que lo haces. Una de las cosas que hacemos los seres humanos, justamente por baja autoestima, justamente por nuestros vacíos interiores, justamente porque no nos sentimos felices con nuestra vida, es irnos a los extremos. Entonces vamos al extremo con el trago porque no me siento feliz o porque necesito relajarme o porque necesito soltar las cargas y la tensión. O me voy en exceso al azúcar para que me compense la ansiedad que estoy sintiendo, ansiedad que viene de mi inseguridad personal, del no sentirme amado, del no sentirme querido, ¿me entiendes? Entonces son los extremos los que producen la toxicidad de la inflamación. Entonces el que se quiera comer un postre, cómete un postre. Independiente, a pesar que médicos o influencers en las redes te digan saque el azúcar de su vida totalmente, así yo también lo sugiera, porque yo lo digo, si tú quieres una vida de alto rendimiento, olvídate del azúcar, pero si tu tema no es si tu tema no es el alto rendimiento a todo nivel y no eres de esos que vas así para, sino simplemente quieres estar feliz, pero necesitas tenerte enfocada en otras cosas, lo cual es perfecto y es totalmente respetable, y te quieres comer un postre, pues cómetelo. Pero qué chévere que sea un postre cada 3 días, un postre cada 4 días, un postre cada 5 días, ojalá, pero no que sea un postre 3 veces al día, porque cuando viene el azúcar muy alto, viene la insulina muy alta, es donde viene la inflamación y ahí es donde el COVID encuentra precisamente las condiciones específicas para poderse multiplicar a la velocidad más rápida que pueda para tomarse el cuerpo y tomarse el sistema. Eso es violar la ley de la naturaleza, ser débil frente a un depredador. ¿Qué significa ser fuertes frente al depredador? Si el COVID es el depredador, que finalmente tiene mucho que ver con nuestra esencia. Ahorita les voy a contar una metáfora. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues, queridos, la solución es esa. La solución en esencia
es estar fuertes, tener la energía vital súper alta, darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita y quitarle lo que no necesita. Pero vuelvo y digo, te puedes tomar tus whiskies, puedes hacer deporte unos días sí, unos días no, disfrútate la vida, pero la palabra del día de hoy es hormesis. Esa es la palabra del día de hoy. Y pilas con las toxinas, pilas con ellas. Entonces vuelvo y digo, no quiere decir que tengas que sacrificar esto del todo en tu vida si te gusta y lo disfrutas mucho, pero sí le tienes que prestar una muy especial atención a lo que son los aceites vegetales, el de soya, el de canola, el de girasol, las margarinas, este tipo de aceites que son hechos en fábricas, que son ultra procesados porque son hechos por la mano del ser humano, son proinflamatorios, son omega 6. Y el omega 6 es el omega inflamatorio. Entonces este tipo de aceites inflaman. Entonces, si quieres empezar a trabajar el tema y el cuento de lo del amor propio, el tener la energía vital más alta, el tener la mente tranquila para poder vivir sin pánico, bueno, entonces chévere cambiar ese tipo de aceites por los aceites que no son inflamatorios, como los omega 3. El omega 3 es antiinflamatorio. Es por ejemplo el aceite de coco, o es por ejemplo el que encuentras en la grasa del salmón, o es el que encuentras por ejemplo en el aceite de oliva que es prensado en frío. Entonces ese tipo de aceites, coco, oliva, el salmón, son extraordinarios para el cuerpo. Muchas veces me preguntan por las nueces y por las almendras y por todo esto. Y pues sí, claro, ¿no? Pues bienvenido todo. Pero cuidado con los excesos, porque este tipo de nueces o este tipo de las almendras, las nueces, eh, se me fue el nombre, quería decir el nombre específico, pero se me fue. Bueno, este tipo de nueces suelen tener también unas sustancias que se llaman antinutrientes. Y los antinutrientes son pues, sustancias que cuando entran al cuerpo hacen que tu cuerpo ya sea incapaz, no tenga la capacidad de absorber los verdaderos nutrientes de lo que te estás comiendo en las otras comidas, proteínas, minerales, por eso se les llama antinutrientes. Por eso con las nueces hay que tener mucha moderación. El azúcar, una toxina tremenda, el gluten, básicamente el trigo, toda la moderación. Además, dejo este dato curioso para los curiosos y para los apasionados, el gluten produce algo que se llama brain fog. Y la palabra brain fog significa niebla mental. ¿Alguna vez te ha pasado que te sientes como que no tienes claridad mental, como que estás en penumbra, como que no te llegan las ideas, como que estás embotado, como cuando comes mucho y después de almuerzo estás en esa niebla mental? Bueno, ese es el brain fog. Y el brain fog, sabemos de frente y directamente que se produce a causa del gluten, porque el gluten produce algo que no queremos que pase, que es permeabilidad intestinal e inflamación intestinal. Además, cuando el intestino está inflamado, tus niveles de serotonina caen al piso, porque el 95% de la serotonina que produces, escúchame bien, la producen tus intestinos. Y si te estás preguntando qué es la serotonina, te lo puedo resumir en dos palabras: paz mental y felicidad. Cuando la serotonina está alta, te sientes feliz, te sientes bien, te sientes optimista, tienes paz mental. Cuando la serotonina está bajita, viene el pesimismo, viene la negatividad, viene todo eso. Entonces, ¿qué produce la serotonina? Entonces, atención, la serotonina la produces a partir de la luz del sol. Entonces el sol, con el substrato del magnesio, no solamente produce la vitamina D, que te potencia el sistema inmunológico al máximo, junto con la vitamina C, sino que el sol no solamente tiene un efecto bioquímico en el cuerpo, sino tiene un efecto bioquímico para la mente. Te da la paz y la felicidad mental que necesitas y que quieres para estar feliz y para estar súper bien. Y eso es lo que yo digo, ser más fuertes en tiempos de COVID-19. A pesar de que el COVID siga siendo el protagonista, tú serás el antagonista. Y ya no serás víctima de una época en donde simplemente hay un patógeno externo
Entonces podremos llegar a coexistir con esta realidad y podremos llegar a sobrepasarla, sobrevivir, incluso vivir súper bien y supervivir a pesar de ella. Entonces, por ejemplo, la hamburguesa, chévere, una por semana, fantástico. Eso es lo que llamamos el cheat meal, para los que les gusta este tipo de terminologías, un poquito modernas con relación a la nutrición. Una hamburguesa a la semana, bienvenida sea, maravilloso, qué delicia. Pero si se vuelve la comida de todos los días, la cosa se pone un poquito más grave. Si son uno o dos whiskies a la semana, por ejemplo, eventualmente, a veces sí, a veces no, súper chévere también. Pero si el traguito se vuelve un tema ya permanente y se vuelve todos los días y se vuelve un refugio, hormesis, me estoy yendo hacia el extremo, entonces pierdo la homeostasis. ¿Qué es homeostasis? El equilibrio. ¿Qué es la hormesis? La dosis. Entonces la dosis es la que te permite estar en equilibrio o el exceso de dosis te saca de él. Otras toxinas del tabaco, ya lo hablamos, incluso la marihuana, aunque hay cada vez más y más estudios de que el THC, no solamente el CBD, sino que el THC y el CBD por separados o juntos tienen un montón de efectos positivos en el cuerpo y en la salud humana, y son estudios que ustedes encuentran en portales gubernamentales y salen en revistas científicas de renombre como Nature, como la revista Science, en donde esto sale. Tú lo puedes buscar en internet desde tu casa. No se necesita ser experto buscando en internet, te lo vas a encontrar. Pero vuelvo y digo, el exceso del tetrahidrocannabinol, el exceso del CBD, también ya se sabe que tiene efectos nefastos. Y tiene efectos de se pierde la memoria a corto plazo. De hecho, aquí en mi computador, bueno, no lo puse en esta presentación, pero tengo un estudio de estos, un estudio aleatorio, randomizado, doble ciego, en donde se verificó que los efectos de la cannabis en altas dosis definitivamente destruyen la memoria a corto plazo. Entonces, pilas con eso. Y lo digo porque sé que muchas personas están muy relacionadas con este tipo de relajantes y con este tipo de plantas relajantes que también como otras más pueden llegar a generar es incluso no solamente depresión del sistema nervioso si las consumes en exceso, sino también llevarte a depresión mental. Y eso es exactamente lo que no queremos en tiempos de COVID. La cocaína, el 2CB, drogas sintéticas, tomar demasiados fármacos, demasiados remedios, combinar demasiados de ellos. Tienes que estar muy de la mano de tu médico si vas a consumir demasiados remedios y hacerte ver permanentemente en estos tiempos porque, porque desde luego no sería yo quien para decir que no lo debes hacer. Para eso está el médico, claro que sí. Por eso te sugiero que estés muy de la mano de tu médico, si es el caso tuyo que me estés escuchando y lo estés haciendo. Pero también sabemos que los medicamentos tienen no solamente efectos secundarios, sino que cuando se combinan generan algunas reacciones supremamente salvajes dentro del cuerpo. Por eso vuelvo y te digo, pegadito de tu médico, por favor. Y en el caso ya de la cocaína y del 2CB, que es básicamente el sintético de la mescalina mezclado con ketamina, que es supremamente más adictiva, tan adictiva como la heroína, que ese es bueno, ustedes lo conocerán como el polvo rosado morado que se está haciendo aquí en Colombia en este momento, que antes no lo hacían, ahora sí le ponen ketamina para que sea más adictivo y enganche más. Queridos, yo ya he visto perder fortunas a personas que se han enganchado con esto, y el daño cerebral, no hay estudios todavía sobre estos randomizados, doble ciegos, sobre el 2CB, pero queridos, sí he tenido pacientes y les quiero decir, no lo intenten. No lo intenten, nunca sería una buena idea. Y la televisión, tanto el Netflix es bienvenido en nuestras vidas, obvio sí. Las noticias, obvio sí. Pero no el exceso de Netflix, ni el exceso de noticias o el estar ahondado. De hecho, el estar ahogados o inundados en noticias es simplemente la evidencia. Es simplemente la evidencia que estamos muertos del miedo. Y la verdad os hará libres, libres de miedo. Y para eso estamos hablando y nos estamos preguntando, bueno, ¿qué nos puede estar dando la ciencia? ¿Qué podemos estar hablando sobre los hábitos? Y ahí tenemos respuestas claras. Todo lo que nos baje la energía vital es lo que nos hace débiles en estos tiempos. Débiles frente al depredador. Esto no es una pelea. Esto simplemente es una relación porque estamos ocupando el mismo espacio. Y en el mismo espacio, cuando el depredador ve que la posible presa es fuerte,
Puede que se le acerque, pero no lo intenta, porque le tiene respeto. Y justamente esos que aparentemente creíamos que éramos presas somos nosotros. Pero lo único que necesitamos ser fuertes para que esa situación con la que estamos viviendo en correspondencia a nivel mundial siga estando ahí, incluso puede llegar a tocar las puertas, pero no pase más allá de un incidente, simplemente una molestia. De eso básicamente me he referido todo este tiempo. Y justamente la célula depende de los factores externos, ¿no? La célula, incluso la genética, depende de los factores externos. Nuevamente es un llamado más a mejorar los hábitos y a trabajar en ellos sí o sí, sí o sí, porque no solamente intoxicas la célula y puedes eventualmente perder la capacidad de producir energía en ella, sino que incluso cualquiera de estos tóxicos que estás viendo al frente, si los tomas de manera prolongada, van modificando tu ADN. Y entonces hay genes que te sirven, que se empiezan a apagar, y hay genes que no te sirven, como el de la inflamación, que quedan prendidos. Entonces empiezas a tener inflamación crónica de bajo o alto grado, o empieza a haber algunas ligeras mutaciones, o simplemente empiezas a perder pelo, simplemente se te empieza a arrugar más rápido la piel, por decirlo menos. Pero cuando las toxinas que vienen de afuera de la célula, eso se llama epigenética, el que lo de afuera es lo que afecta a la genética. El ADN puede mutar en función de lo que tú le des. Por eso las células de un ciclista producen más mitocondrias y más ATP, más energía en sus mitocondrias que las células de su papá, aunque heredó células diferentes de su papá, porque el uso y el uso y el uso del ciclismo hace que ese esfuerzo que viene de afuera haga que la genética cambie. Tú y yo reescribimos, tenemos la capacidad de editar la genética. ¿No lo sabías? Se llama epigenética. Epi significa encima, genética es genética. ¿A quién puedes seguir si te llama la atención este tema? Al doctor Bruce Lipton, que lo estás viendo en la diapositiva. Él fue pionero en epigenética y es uno de los científicos que yo más admiro y más aprecio. Entonces, queridos, lo que pasa es que las toxinas van generando cambios en el ADN a largo plazo, así que las consecuencias sí son complicadas. Todo esto vale la pena porque en serio el tema de los hábitos vale la pena que lo tomemos súper a pecho y súper en serio. Y para terminar quiero contarles dos cosas. Lo mejor que podemos hacer en este momento es aumentar la luz. Quiero ser metafórico. La luz es la energía vital en el sistema nervioso del cuerpo. Hay que subir la luz, pero no solamente en el cuerpo, en la mente también. Ver nuevas soluciones. Eso es lo que hemos llamado todo este último año. Reinventarnos, ser resilientes, etc. Pero también ver la luz a nivel espiritual. Ser más amorosos, ser menos reactivos, ser más comprensivos con las personas con las que vivimos. Máxime si nos toca pasar cuarentenas y estar encerrados y confinados juntos. Si antes era más fácil porque nos veíamos menos horas al día, pues que ahora es una realidad que seamos capaces de estar más unidos y más conectados, a pesar de que estemos juntos todas las horas del día, todas. Y esa luz espiritual que es felicidad, paz y amor, esa luz mental que es reinventarnos y ser resilientes, esa luz en el sistema nervioso que es aumento de energía vital, es metafóricamente, así como lo fue para los antiguos el sol como deidad, es para nosotros en este momento la luz del sol. Entonces, entonces yo sé que a mi papá, que por ahí sé que está escuchando esta charla, le encantaría escuchar la frase del que al que madruga Dios le ayuda. Correcto. Entonces el que tome más sol en este momento, pues tiene más felicidad, tiene más paz mental, tiene más vitamina D, tiene más vitamina C, está muchísimo mejor. Y el sol no solamente nos va a dar a nivel mental lo que necesitamos, sino a nivel fisiológico también. Este es un buen momento para que nos hagamos súper buenos amigos de la luz del sol y respetar el reloj circadiano. No sé, probablemente no lo sepas, pero alguien en el año 2017, un japonés, se ganó el premio Nobel por demostrar la existencia del reloj biológico, el ciclo circadiano, el reloj circadiano. Y básicamente el cerebro trabaja en función de la luz que percibe de afuera. Entonces, cuando hay luz del sol, produces más serotonina. Claro, claro, si te expones también al sol. En la noche, cuando cae la luz del sol,
inmediatamente, apenas entra menos luz por los ojos, la glándula pineal empieza a liberar melatonina. Entonces entras en fase de recuperación. Empezamos a entrar en fase de reparación. Entonces empieza el descanso, el sueñito, como las ganas como de recogernos. Y obviamente el metabolismo cambia, pasa de acción a reparación. Y cuando de pronto nos acostamos exageradamente tarde, y eso no es malo, el problema es si lo combinas con otros malos hábitos y lo vuelves constante. Es que la vida no nos está diciendo que seamos extremistas o nos fanaticemos, la vida simplemente nos está haciendo un llamado al aprendizaje, un llamado al equilibrio y a vivir el amor. No es más, no es radicalizarnos, ni volvernos reduccionistas, ni radicales, ni fanáticos, ni mucho menos vivir con miedo, sino simplemente es entender que hay nutrientes mentales y biológicos, que hay unos ciclos como el de la luz del sol, el reloj circadiano, no comer demasiado tarde, no mezclar azúcares y grasas. Al cuerpo no le gusta mezclar el azúcar con grasa. Eso hace que te engordes y al COVID le encanta la gordura, le encanta la grasa y también le encanta la inflamación. Entonces esto son las cosas que simplemente cuando las entendemos y las sabemos ya nos dan las respuestas claras. Queridos, todo se trata simplemente de esto. Entonces en estos momentos, si nos devolvemos otra vez al principio de toda nuestra conversación, es, ok, entonces resumamos todo esto. Sí, estamos en momentos complicados, total. ¿Que vienen momentos más difíciles? Sí, pues COVID-19 es como una serie de Netflix. Ya pasó la primera temporada y estamos empezando la segunda. Y no sabemos cuántas temporadas sean. Y en este momento, ¿qué es ser fuerte? No es ser violentos y agresivos. La gran confusión de antes. En este momento es adaptarnos y tener una gran capacidad de respuesta y de adaptación al tiempo en el que nos correspondió vivir. Y más allá de eso, adaptarnos a esto significa saber en las reglas de juego qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces la ciencia, los estudios clínicos, algunas informaciones muy de primera mano que he tenido la oportunidad de recibir y desde luego son las que he querido compartir con ustedes, me dicen y en mi rompecabezas mental me cuentan esta historia. Los pacientes, las personas que están con inflamación crónica en el cuerpo, y eso viene por malos hábitos o por exceso de sufrimiento. Los malos hábitos se corrigen sabiendo cómo mejorarlos, y el exceso de sufrimiento con desarrollo espiritual y trabajando la parte espiritual, que eso es a lo que yo me dedico, de manera personal y con nuestros cursos, programas y con todo lo que hacemos. Eso es lo que nos hace ser útiles y lo que nos hace estar inspirados en este momento, el saber que tenemos cómo y tener con qué servirle y ayudarle a los demás. Cuando una persona está inflamada, cuando una persona está intoxicada o cuando una persona está llena de miedo y en niveles altísimos de estrés, la situación con el COVID pasa de ser una situación asintomática o una situación apenas dramática a convertirse en una situación mayor traumática. Entonces justamente lo que queremos evitar es toxinas, excesos de toxinas, cómete la hamburguesa, cómete el postre, tómate tu whisky, pero ojo con los excesos, con las toxinas. Chao toxinas en exceso, chao malos hábitos en exceso, puedes dormir hasta tarde un día, te puedes trasnochar desde luego que sí, pero cuidado con el mal hábito en exceso. ¿Ok? Era lo que hablamos del balance y del equilibrio. Eso es amor propio. El que necesitamos en tiempos en donde afuera hay algo que no es amoroso. Y finalmente lo que sí tenemos que hacer es elevar la vitamina D en nuestro interior. Eso lo haces a partir de la luz del sol. Paréntesis. Acuérdate que necesitas tener buen nivel de magnesio en tu interior para que la luz del sol fabrique la vitamina D. Pero aquí sí te voy a decir algo importante y cerrar el paréntesis. El exceso de azúcar y la ingesta diaria de azúcar te pone en déficit de magnesio y te saca el magnesio del cuerpo. Entonces ya no producirías vitamina D. Ese es un impacto directo del azúcar contra el sistema inmunológico. ¿Me explico? Y es la reducción del magnesio. Entonces, entre más le bajes al azúcar y ojalá te suplementes con magnesio, entonces vas a tener la posibilidad de que a partir de 10 minutos de sol liberes altísimas cantidades de vitamina D.
Con vitamina C vas a estar súper bien, vas a estar genial, o sea, vas a tener la combinación bioquímica perfecta. Y el resto, hamburguesa al día, hamburguesa a la semana, te tomas tus whiskies, te tomas tus tragos, te disfrutas la vida, disfrútatela. Pero date la oportunidad de hacer dos cosas. Independientemente de que te trasnoches, uno, duerme bien. Duerme las horas que tengas que dormir. No estamos en momentos de decir, uy, no, dormir no se puede, tengo que estar en actividad, tengo que estar súper activo porque tengo que ser más productivo que nunca. Ojo, eso es una tontería, no vayas a caer en ese error por ningún motivo. Estos son momentos de dormir muy bien para que el cuerpo se repare y se desinflame y se libere y haga un proceso que se llama autofagia, que es autodetox, autodesintoxicación. Y segundo, comer súper bien, todos los nutrientes que necesitas. Suplementos, vitamina C y magnesio. Ya está. Buena luz del sol, buen descanso. Y si haces deporte, vas a estar muy por encima de los niveles esperados de lo que se necesita en estos tiempos para estar fuerte. O sea que si haces deporte, no solamente vas a estar fuerte, vas a estar muy fuerte. Y detrás de todo esto nos estamos preguntando, ¿y entonces qué significa esta historia? Entonces, ¿qué significa? Simplemente lo que la vida nos está diciendo es que cambiemos de hábitos, que dejemos de hacer unas cosas y hagamos otras, que aprendamos de vitaminas, que aprendamos de medicina, que aprendamos de virología. O sea, todo este cuento era para que nos volviéramos un poquito más ilustrados. No, todo este cuento es para que nos aprendamos a amar más a nosotros mismos, que es la única razón. Es la única razón. Cuando no nos amamos a nosotros mismos, es la única razón por la cual pasamos un muy mal momento a través de un COVID o podemos llegar a salir de este mundo, justamente a causa del COVID. Y justamente es también por ese bajo amor propio que podemos llegar a intolerar a nuestros seres queridos en cuarentena, a, a tener peleas y conflictos con el entorno en vez de adaptarnos a él. O sea que el gran aprendizaje, de verdad, es el amor propio. Ese es el gran aprendizaje de estos tiempos. Y serán ellos, y serán esas personas las que estén por encima de los 200 puntos de energía vital. Y serán ellos, y serán ellas los que logren atravesar estos tiempos y entender que el amor es lo que nos hace fuertes y el amor es lo que nos ayuda a relacionarnos desde el amor, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y justamente este distanciamiento de verdad que nos va a enseñar a aprender a valorar más el cuando podamos estar juntos, rozarnos la piel y volver a darnos un abrazo. Eso es lo que más queremos todos. Y ahí es cuando podremos volver a estar fuera, volver a estar juntos, estar fuertes, reactivar la economía, que suba nuestra expectativa de vida y simplemente todos los buenos hábitos y todo lo demás fue la secuela que nos quedó y el regalo que la vida nos dejó después de pasar una pesadilla muy fuerte en el momento en el que más dormido estábamos y era cuando más lo necesitábamos, porque esa pesadilla no era para sufrir, sino era para despertar. Y esto era lo que quería compartir con ustedes. Les quiero dar de verdad las gracias por haber estado acá, por haberme dejado compartirles esta información. Les mando un abrazo con muchísimo amor en donde estén. Y de verdad que ha sido muy dedicada y con un amor y un especial respeto hacia todas aquellas personas que han vivido la experiencia del COVID en sus familias. La verdad que los quiero mucho, les mando un abrazo muy grande. Chao, chao.